la verdad, que si ando muerto. Bueno, estamos con Darío Zavala con su nuevo look. Luca Agüero. Y un informe como para balancear un poquito la cosa, ¿no? Sí, totalmente, porque la semana pasada compartimos testimonios de pobladores de la meseta a favor de la minería y queríamos de alguna manera también mostrar la otra campana, como intentamos siempre, ¿no? Hacer algo plural y en donde se escuchen todas las voces. Y nos pareció interesante reflejar la postura de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que integran este gran movimiento del no a la mina y que también tienen lo suyo para decir a partir de este debate que se ha reactivado por la minería y de la posibilidad de que el año que viene haya consulta popular, como lo anticipó Víctor Cisterna, el ministro coordinador de gabinete, quien dijo hace unos días que se evalúa, que el gobierno evalúa poder llamar una consulta popular el año que viene, el 2017, con las elecciones que se realicen legislativas. Podría ser una opción para que la gente se exprese si quiere o no la minería. Y por eso, con esta pregunta, arrancamos con la Unión de Asambleas Ciudadanas, consultándoles qué opinan sobre esta oportunidad de que se vuelva a votar. Hay que recordar que ya hubo consultas populares Sí, en la provincia, en ¿no? 2003. En el 2003. Y Marzo, abril, que siempre se recuerda. Abril, totalmente, porque fue un rotundo no a la mina, Sí. con comunidades que estaban involucradas y que le dijeron no a la mina. Bueno, en este caso se volvería a votar con la discusión central. El eje central del debate, Carlos, es ¿cómo se vota? ¿Cómo se hace esa consulta popular? ¿Se hace una consulta en toda la provincia? ¿Se hace una por municipio? ¿Se hace una por región? ¿Cómo se organiza la votación? Ese va a ser el centro del debate y sobre esto le consultábamos a los referentes de la Unión de Asambleas Ciudadanas que nos visitaban aquí en Canal 12. Que nunca te escuché. Para decir antes de pensar en un plebiscito, como vos bien decís, acá se viene hace 14 años debatiendo lo que es la cuestión de la mega minería. El pueblo viene debatiendo sobre este tema y bajando mucha información sobre el mismo, ¿no? Tenemos una población que ya opinó y me parece que hay que tener mucho cuidado con el tema de la consulta, aunque claro que suena bárbaro y buenísimo que se le pueda preguntar a la población, que no se convierta también en una trampa, como nos ha pasado, lamentablemente, nos viene pasando desde hace mucho, que muchas situaciones de la democracia terminan convirtiéndose un poco en una estrategia de las mineras para habilitar la minería, que es lo que quieren hace muchos años, ¿no? En este momento, ¿una consulta popular favorecería los intereses de las mineras? Yo creo que primero hay que hablar mucho, una consulta popular requiere mucho tiempo de discusión, hasta incluso cómo va a ser una boleta, requiere cómo se puede llegar a eso, requiere que los demás también tengan el mismo derecho a expresarse. Por ejemplo, la posición que estamos en contra de la megaminería, no tendríamos las mismas posibilidades. Tenemos la experiencia de Esquel. En Esquel la minera actuó como si fuera una votación de una elección, gastó fortunas, trajo a las bandas de música más importantes del país, se sabe que pagaban por el voto, esto lo decían, por eso el 23 de marzo de 2013 se considera el Día de la Dignidad del Pueblo de Esquel, porque los desocupados aún, aunque les daban dinero, rechazaron eso y votaron en contra, ¿no? Digo, hay mucho para debatir antes de llegar a esa instancia y me parece que tenemos una población que viene hace mucho tiempo diciendo que no. Por otro lado, cada vez que hubo una consulta, quiero aclarar, mayoritariamente en Latinoamérica, las pocas que hubo, más del 90% de la población le dijo que no, y en otros lugares generalmente las han prohibido. Hace poquito, cuando ocurrió el fraude a la iniciativa popular, lo que sucedió, que fue tan público que salió esa ley fraudulenta que truchó la iniciativa, que era justamente una ley que impulsábamos los ciudadanos para prohibir la minería de gran escala, salió una ley que era consulta por regiones, que era inconstitucional, por eso la tuvieron que derogar, porque no tenía gollete eso. Eso sí era parte clara, que era las estrategias de las mineras es justamente consultar en regiones. Esa zonificación, ¿ustedes creen que no está ajustada a un marco legal? Preguntar por zona solamente. Sí, no es que no lo permite la Constitución, es provincial. Salvo el municipio, ¿no? Un municipio le puede preguntar adentro de su ejido si los habitantes del ejido municipal quieren o no quieren minería dentro del ejido, como es el caso de Esquel, que sucedió así, ¿no es cierto? Eso es lo que plantean las mineras. Las mineras, los sectores, las voces que promueven esto, dicen, le preguntamos a un pueblo. Nosotros estamos hablando, cuando ocurrió lo de Esquel en 2003, a pesar que Esquel fue el epicentro, digamos, que se hizo la consulta, también hubo otras poblaciones que se preguntó, Epuyén. ¿Por qué? Porque estaba el concepto de comunidades afectadas. De ninguna manera la meseta puede decidir de un proyecto como Proyecto Navidad que afecta a todo el valle, a Trelew, Rawson, Madryn. Es decir, si se piensa en ese sentido, tenemos que opinar porque el río Chubut va a ser afectado, porque no hay ninguna prueba que nos diga que no puede llegar esa contaminación claramente al río Chubut. Aunque lo estén asegurando, no han mostrado ningún informe. Desde hace muchos años se sabe que esa cuenca puede ser abierta
Y el proyecto Navidad es descomunal, los impactos van a ser descomunales, van a usar unos químicos que se llaman santatos, porque están diciendo, por estos días uno escucha, no vamos a usar cianuros. Y el problema no es el cianuro, el problema es la megaminería química, hidroquímica, es el agua, son los químicos. Ahí usan, lo que se saca es plata y plomo, generalmente se usa otro tipo de químicos. Pueden prescindir del cianuro, si se lo permiten mejor. Y bueno, por supuesto la minería a cielo abierto está prohibida. Así que... Pero no hay pruebas, dicen ustedes, de que no vaya a contaminar, porque se dijo en algún momento, desde la minera dijeron que la cuenca era cerrada, que no iba a perjudicarla. Lo que le pediría a la minera es que presente el estudio. Miren, de la época de Gastre, que fue un debate enorme el de la cuenca, imagínense un basurero nuclear. No había forma de que pudiera escaparse esos radionucleidos al ambiente y que fueran a parar al agua y del agua al río Chubut. El debate principal era si la cuenca era abierta o era cerrada. Los geólogos más encumbrados de este país dijeron, decir una cosa a la otra es una falsedad, porque no hay estudios y los estudios son complejos. El único estudio del agua que hay lo hizo Hidrogar, lo contrató la minera. O sea, el Estado provincial dice tener estudios que en realidad los hizo la minera. ¿Cómo podemos confiar con todas las cosas que han pasado con las mineras, con todos los debates que ha habido en este país y todas las chanchadas que han hecho? Porque lo podemos ver lo que está pasando en Hachal, donde se le mintió a la población mientras estaban derramando cianuro, decían que no había pasado nada, primero dijeron 10.000 litros, después era 1 millón de litros. Es decir, las mentiras han sido constantes. Postura clara de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que van a dar el debate por la consulta popular. Si hay consulta popular, seguramente verán cómo se hace, ¿no? Si es zonificada, el anticipo es que seguramente hagan algún planteo legal porque consideran que es inconstitucional, que no se puede zonificar, regionalizar la consulta, sino que se tiene que hacer o provincial, que vote toda la provincia, o municipal, que vote cada departamento involucrado con actividades respecto a la minería. Bueno, veremos qué pasa, habrá que esperar al año que viene, ¿no? A ver cómo se dispone la votación. Hay muchos lugares que se van a ver beneficiados con la explotación minera, incluso donde no hay en el suelo lo que hay en la meseta. Por ejemplo, Trelew por los servicios, Madryn por los servicios. Madryn por el puerto también, ¿no? Que va a tener una buena actividad. Exactamente. Hay que recordar que la vez que ganó el no a la minería, ya por 2003, el gobernador era José Luis Lizurume, si no me equivoco, el 4 de abril fue el plebiscito. El cierre del sí a la mina fue en el gimnasio de Esquel con un conjunto cuartetero, un grupo que estaba de moda en esa época, no recuerdo bien el nombre. Desbordaba, pero era impresionante. Habían venido de todos lados a verlo. Bueno, eso hacía referencia a Pablo Lada. Le pegaron una paliza al no. Vieron gratis el espectáculo y al otro día le votaron en contra. Bueno, a eso hacía referencia recién Pablo Lada cuando decía incluso gente que no tenía trabajo, porque en aquel momento se decía que las mineras estaban pagando por el voto. Y por eso también se declaró ese día como el Día de la Dignidad, porque entienden desde la mina que mucha gente que necesitaba esa plata fue al evento, fue a ver las bandas musicales, recibió el dinero, pero cuando tuvo que ir a votar, votó por el no a la mina. Y por eso se toma desde el no a la mina ese día como el Día de la Dignidad. Y hablando de necesidad, también le consultamos a los referentes, también ahora vamos a ver a Ángel Cayupira, otro de los integrantes, junto a Pablo Lada, dar su opinión sobre esto que nosotros contábamos y compartíamos la semana pasada. La necesidad que hay en la meseta y la visión de buena parte de los habitantes de la meseta que entienden que la minería es casi su única oportunidad para salir adelante. Te diría que no toda la población tiene esa mirada, ¿no? Hay una buena parte de la población que no piensa igual. De hecho, después Ángel les puede contar las actividades que se van a hacer, que son los foros productivos en la meseta, que justamente están proponiendo otras actividades. El problema es que el Estado abandonó la zona. El problema son las políticas públicas, ¿no? Que no buscan otra cosa. Parece ser que ahí es un desierto donde la única posibilidad es sacar la roca que está ahí abajo y no hay otras posibles actividades. Nosotros venimos planteando hace mucho que hay muchas actividades, pero necesitan el mismo apoyo que el Estado le da a las mineras, las mismas, si le dan las prebendas que le dan a las mineras, maravilloso. Denle un año de los beneficios fiscales que le dan a las mineras y abriríamos cualquier tipo de actividad. La necesidad de la gente es indiscutible. Yo jamás me pondría a juzgar a una persona que está pidiendo trabajo porque no tiene la culpa, es una víctima en todo caso de esto. Acá tiene que ser el Estado, las políticas públicas, y nosotros tenemos que decirlo esto porque venimos planteándolo desde un lugar que tenemos que plantearlo. Pero la población que pueda estar diciendo que sí, hay que ver también, hay mucha gente que está en este momento sostenida por la minera. En la meseta sabemos que en Gastre está actuando la minera, lo pudimos palpar y vivir. Digo, el tema es las posibilidades productivas, si va a haber apoyo público a esto. Porque, ¿qué pasó? El Estado en estos 10 años, que pasó lo de Esquel, más de 10 años,
el Estado un poco se retiró, yo diría un poco bastante, ¿no? Y entró la minera. La minera actuó casi como un Estado, porque hay que contarlo esto. Hay que contar que le equipaba un hospital, hay que contar que daba una ambulancia, que daba leña. Entonces, ¿qué veía la población? Que un rol, y eso que todavía no había minería, ¿no? Está prohibida la minería, aclaremos que todavía sigue prohibida. Digo, ¿qué pasaría acá si se habilita la minería? Bueno, tendríamos el Estado minero, como está pasando en San Juan, donde se toman ya decisiones, o Catamarca, y bueno, esto es lo que ha pasado, un abandono, un empobrecimiento de la población, y entonces creo que hay muchas, si se sientan verdaderamente, si hay voluntad política y se sientan con la población, podemos pensar en un montón de actividades. Necesitan el apoyo del Estado. Hay una cuestión clave allí que es el derecho a la información que las poblaciones no, hasta ahora no tienen, ¿no? Siempre se escucha una sola voz y esa voz es la que representa los intereses de las empresas mineras, ¿no? El Estado ha estado ausente brindando esta posibilidad de información, ¿no? Entonces, cuando uno no está informado, no puede tener posibilidades de decidir, ¿no? Y de decir, bueno, esto, lo otro. Eso me parece que ha sido clave y es importante tenerlo presente para entender un poco también algunas posiciones de pobladores allí. ¿Van a hacer actividades en la meseta en torno a esto, en la necesidad de informar y de concientizar? Bueno, ya va a ser el 4º año, se hace la Feria de Actividades Productivas de la Meseta, ahí en Gangán, que nuclea a los pobladores de las comunidades mapuches tehuelche y otros campesinos que dicen, bueno, nosotros aquí tenemos una economía comunitaria, familiar, de esto es lo que vivimos, aquí con esto nos sostenemos y lo venimos haciendo de una manera ancestral, donde la minería no ha tenido nunca su posibilidad de potenciarnos a nosotros, sino bueno, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con la creatividad y bueno, ahí están todas esas cosas que se ponen de muestra, que se ponen como para decir, bueno, aquí están las cosas que nosotros quisiéramos seguir potenciando. Si esto tuviera la mirada de la política pública, ¿cuánto más se podría desarrollar? Bueno, Carlos, otra mirada, ¿no? Distinta a lo que compartíamos la semana pasada, quizás la semana pasada una mirada desde la necesidad, desde lo que decíamos, ¿no? Casi difícil de juzgar, una madre que tiene dificultades para darle de comer a sus 5 hijos, ¿cómo uno le puede juzgar a esa madre si dice sí quiero la minería porque puedo trabajar? Realmente difícil. La última pregunta que le hacíamos a los integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas tiene que ver con este ideal que siempre se dice, bueno, ¿por qué no se puede hacer minería con control? Porque me parece que allí estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Con una minería que no dañe el medio ambiente y con un Estado que controle. Ahora, ¿existe esto? ¿Existió? ¿Hay antecedentes de minería con control? Se lo preguntamos. De la minería puede ser que haya algo, pero nosotros y los planteos aquí son de la mega minería, que las experiencias en nuestro país y en Latinoamérica nos hablan claramente de que no aportan absolutamente nada al desarrollo de las comunidades. Entonces, desconfiamos siempre cuando se escuchan esas voces y decimos... Aquí experiencias en nuestro país y también en la zona, porque al norte de Gastre estuvo Mina Ángela, que se cerró, pero que hoy siguen dando vuelta ese cerramiento que se hizo mal y que tiene sus consecuencias en el agua, ¿no? Entonces... decimos que difícilmente la minería y lo que nosotros decimos la mega minería pueda brindar algún tipo de desarrollo en nuestras comunidades. Bueno, allí la postura. Y recién mencionaba Ángel Cayupil la experiencia que ya hubo en la meseta. Aunque algunos no lo recuerden, ya hubo una experiencia minera en la meseta en Gastre, Mina Ángela. Sí, señor. Un emprendimiento que abrió. Vamos a compartir la primera placa porque es importante para tener como antecedente.
Minángela abrió en 1978. Allí comenzó el proyecto, que era un proyecto multimetales. Se exportaban y se producían distintos metales en Gastre y que se desarrolló hasta 1992. Hasta allí fue la actividad comercial y el cierre, la remediación, se realizó en 1999, después de un plan en el que la empresa británica acordó con el gobierno cómo cerrar y remediar todo el daño ambiental. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a compartir la siguiente placa. ¿Qué pasó con ese cierre? ¿Fue un cierre? ¿Realmente se recuperó todo ese tiempo perdido y se recuperó el daño, el impacto al medio ambiente? Bueno, hay algunos antecedentes que preocupan. Fíjate, en el año 2000, peritos especialistas denunciaron que en la zona de Gastre había enterrados 1.500.000 toneladas, ¿sí? 1.500.000 toneladas de residuos tóxicos que la minera dejó en el lugar y que solamente la tapó con relleno, ¿sí? Un basurero nuclear que quedó allí en la zona de Gastre. En el 2001, un año después, en Río Negro se encuentra, perdón, eso es más adelante, en el 2001 se denuncia la presencia de cadmio en arroyos de Chubut. ¿Qué es esto, Carlos? El cadmio es un elemento metalífero altamente tóxico que produce cáncer y que se descubrió en arroyos de Chubut que partían de la cuenca en donde había estado Minángela. Y como si eso fuera poco, en el 2006 se encontró cadmio en caballos de Río Negro. Esto fue un dato que preocupó porque los arroyos también iban hacia una cuenca rionegrina y allí se encontraron altas dosis de cadmio en caballos rionegrinos que después podían, en algunos casos, hasta morir y terminar con su vida por esta alta carga de cadmio en sus riñones. En Japón, al cadmio se lo conoce como la enfermedad del Itai-Itai. Hubo muchas muertes y gran daño ambiental por la actividad minera. Y allí se conoce esta enfermedad mucho porque generó mucha preocupación a las autoridades. Dicen que el gobierno japonés tuvo que gastar miles de millones de dólares para reparar todo el daño que sufrió a partir de la actividad metalífera. Bueno, estas empresas multinacionales siempre te dibujan un futuro promisorio y de hasta de parquizamiento, de suelo limpio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta que termina la explotación, levantan todo, se van y dejan lo que dejan. Yo voy a dar un ejemplo que tal vez tiene poco que ver con esto porque no es contaminante, pero las empresas bananeras que ocuparon gran parte de Colombia explotaron los plátanos hasta que se les terminó y dejaron estaciones de ferrocarril abandonadas, pueblos abandonados, gente sin trabajo y gente que se moría de hambre. Esto dio origen a la gran novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Una de las estaciones abandonadas se llamaba Macondo. Simplemente algo de color para saber cómo actúan estas empresas y que además tienen una palabra que les actúa y les juega muy en contra, que es cianuro. Totalmente. La gente escucha cianuro y ya no hables más de minería, ni hables más de nada, por eso ellos hablan de una explotación acuífera, es decir, a través de la utilización del agua, pero se crea otro problema, te sacan todo el agua de ese agua, y además te la sacan, toda el agua. Algo parecido ocurrió en Sierra Grande, explotaron el hierro, una minera china. Se fueron y te fuiste, y se fueron y dejaron un pueblo fantasma. A un amigo mío le decían Sierra Grande. ¿Por qué? Y si no trabajaba la mina, se moría de hambre. Bueno, paleta seca. El jueves que viene, sí, le voy a traer testimonios científicos. Bueno, hoy solo un anticipo. Vamos. Recién hablábamos de caballos. Sí. Tiene que ver con el caballo. Bien. Y con el ambiente campestre. Va en capítulo paleta seca, ¿eh? Por supuesto. Va en capítulo. De aquí a fin de año revelamos el misterio. Bien. Última pausa. Ya viene el diablo, no te vayas. Hoy que no me sale ni dormir, no maquilles tanto la verdad, que hasta lo